invito a escuchar, a celebrar y a vivir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de la liturgia católica de el tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo A, del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Cafarnaún, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte una luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. En la mentalidad bíblica, la tierra firme es sinónimo de bien y prosperidad, mientras que las aguas, por su inmenso misterio y por la experiencia de desaparecidos y muerte, son el depósito del mal. El texto del Evangelio de hoy hace síntesis de lo que fue el ministerio público de Jesús, diciendo que llamaba a la conversión, proclamaba la buena noticia del reino y curaba. Hoy somos llamados por Jesucristo a ser pescadores de hombres, es decir, salvadores del mal de nuestros hermanos, proclamando como el mismo Jesús el Evangelio de Dios, la buena noticia del reino, contándole al mundo con hechos y palabras la buena noticia salvadora, la que nos hace felices, que Dios es nuestro Padre misericordioso y en Él somos todos hermanos, todo lo cual significa vivir en estado de conversión. Es decir, adecuando permanentemente nuestra vida a la vida de Cristo, nuestra lógica a la lógica de su Evangelio. Estar en el mundo sin ser del mundo, sin quedarnos en las tinieblas y en las sombras de muerte, sino abriéndonos al amanecer, a la luz intensa y grande que es Cristo mismo. Vivir la buena noticia de sabernos hijos muy amados del Padre y hermanos de todos, siendo para los demás buena noticia mediante el mandamiento del amor, para construir reinado de Dios, que es la soberanía de Dios en el mundo. Vivir en el gozo y la certeza del amor de Dios, cumpliendo su voluntad, amando y sirviendo para seguir a Cristo, para ser sus discípulos, para hacer nuestras vidas más humanas y más felices. Con sus hechos y palabras, Jesús hizo de su vida una buena noticia, un evangelio, en medio de muchas y muy malas noticias. La más buena, la más grande y mejor noticia que han escuchado los hombres de todos los tiempos es que somos hijos muy amados de Dios y hermanos entre nosotros. Jesús proclamaba y curaba, decía y hacía, una vida de hechos iluminados por las palabras y de palabras respaldadas por las obras, un ministerio ejercido con autoridad, es decir, con coherencia y transparencia absolutas entre lo que se dice y lo que se hace. Proclamaba y vivía el amor de Dios y, amando como Dios nos ama, todo y a todos los curaba, los sanaba, los liberaba, los salvaba, con la buena noticia del reino, porque Jesús no se predicó a sí mismo, sino que anunció la soberanía de Dios como Padre, que acontece cuando los hombres son capaces de reconocerse sus hijos y vivir en consecuencia, haciendo su voluntad, amándose los unos a los otros como hermanos, porque donde reina el amor, reina Dios. Solo así entonces se cumple la Escritura. El pueblo que vivía en tinieblas vio una luz grande, y a los que vivían en sombras de muerte, una luz les brilló. Nuestra respuesta, como la de los primeros discípulos, ha de ser: inmediatamente, dejando a su padre la barca y las redes, lo siguieron y se marcharon con él. Dejaron todo cuanto tenían para vivir, dejaron las redes. Preguntémonos, ¿cuáles son las redes que nos atan, que enredan nuestras vidas y nos impiden un seguimiento verdadero de Cristo y de su Evangelio, y con ello una vida de discípulos auténticos de Cristo? Preguntémonos si mediante el amor de Dios en nosotros estamos salvando o condenando al mal a nuestros próximos.
Dios y Nuestra Señora de la Consolación nos bendigan siempre y aquí nos encontraremos cada domingo. Muchas gracias.